Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Regresamos con Cadena Azul. Yo soy Diego del Hierro, por parte de Voz, y queríamos iniciar nuestro bloque de una hora hablando sobre un tema crucial para la sociedad actual. Vamos a hablar sobre la importancia del voto en la sociedad, y quería preguntarles específicamente a ustedes dos, Valeria y Fernando, que también son miembros de Voz, ¿qué piensan sobre todo esto? ¿Qué creen sobre el rol que toma la importancia del voto? Muchas gracias, Diego. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Núñez. Es un gusto poder acompañarlos esta tarde. Y bueno, como bien menciona Diego, lo que nos compete el día de hoy es compartirles por qué consideramos que es importante salir a votar. Y bueno, para emitir una opinión inicial, frente al vertiginoso y dinámico proceso evolutivo al que ha sido sometida la arena política en México a lo largo de su historia, es preciso señalar que nuestra nación ha atestiguado y experimentado un sinfín de variantes en lo que respecta a su sistema democrático. Durante la mayor parte de su historia como nación independiente, su sistema político, pese a proclamarse democrático, realmente fue encabezado por la oposición de un partido. A este tipo de régimen político, diversos científicos sociales lo denominaron dictadura perfecta. La derrota de este partido, que estuvo dominando prácticamente la arena política de México durante todo el siglo pasado, en las votaciones presidenciales llevadas a cabo en julio del año 2000, sin lugar a dudas dieron pauta al evento político e histórico más importante de inicios del presente siglo. Fue en este momento cuando se creyó que el fortalecimiento institucional y el auge de las reformas electorales propiciaron una transición hacia un sistema democrático sólido y transparente. Hola Luis Fernando, hola Diego. Yo soy Valeria Rodarte y el día de hoy es un enorme gusto para mí poder estar con ustedes y dialogar sobre una temática que, como comentaba Diego, es verdaderamente crucial y trascendental para nuestro país, para nuestra democracia y para el futuro ante la crisis sanitaria actual que se vive a nivel internacional. Bueno, las elecciones presidenciales del año 2018, además de ilustrar un resultado electoral inédito, donde claramente se dio pauta a la conformación de un régimen en el cual los poderes se han inclinado en favor del Ejecutivo y que a su vez, se ha tenido esta reestructuración del Congreso, de su conformación, que posteriormente estaremos dialogando en este espacio, pues claramente la arena política que se estableció en el año 2018 fue crucial para México también. Y durante estos 3 años hemos vivido cambios inmensos que claramente se han visto alterados por la pandemia. Bueno, ¿cuál es el problema ahorita? Para darles un contexto sobre lo que está pasando en la actualidad, como bien sabemos, a partir de nuestro sistema democrático, a partir de las elecciones del año 2018, se cuenta con una mayoría dentro de la Cámara, que bien claramente puede ser ostentada por cualquier partido político. No obstante, pues la realidad es que ahorita Morena es quien sustenta esa mayoría, y la problemática o lo que se tiene en juego es que este partido político pues claramente es afín al presidente, que es proveniente del mismo partido político, Morena. ¿Qué pasa aquí? Pues que se ponen en peligro obviamente los principios de diversidad, pluralidad y soberanía, y claramente también una de las premisas fundamentales de la democracia, que es la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, que pues busca otorgarnos a nosotros como ciudadanos un marco político donde exista equilibrio y armonía. Entonces, bajo este contexto y conociendo pues el panorama político bajo el cual se desenvuelve nuestro país, a nosotros nos encantaría analizar el impacto de las elecciones y la importancia del voto a partir de distintos puntos que pues estaremos dialogando, ¿no?, en este espacio, muy emocionados. El primero, sin duda alguna, de por qué es importante votar, pues que se llevarán a cabo las elecciones históricas más grandes de nuestro país. Efectivamente, Vale, como muy bien mencionas, a nivel federal será la selección de alrededor de 21,000 cargos de elección popular. Es importante mencionar que se elegirán a 500 diputados federales de las 65 legislaturas, 15 gobernaturas, 1,063 diputados de 30 congresos locales y 1,926 ayuntamientos en 30 estados. Ahora bien, en el Estado de México, como bien sabemos, se eligen 125 presidencias municipales, 45 diputaciones de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación proporcional, 136 sindicaturas y 966 regidurías. Efectivamente, y aquí es importante mencionar que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, el padrón electoral a utilizar el domingo 6 de junio, el día de hoy, será de 93.67 millones de mexicanos, 92% de cobertura, casi 4.3% más que hace 4 años. Y la lista nominal alcanzará los 93.56 millones de votantes, 99.84 de cobertura, y estos son 4.4 millones más que en 2018. Diego, nos gustaría escucharte, saber qué es lo que piensas. Son muchísimos cargos, ¿qué es lo que tú sugieres a la ciudadanía?
Bueno, es muy importante conocer todos estos datos, estar informado de todo lo que nos están contando ustedes ahorita. Y creo que son datos e información que la gente normalmente no conoce o que la gente normalmente no presta atención mucho a estas cosas, pero que son críticos. Como nos decía Vale, tener una mayoría tanto del mismo partido que el presidente, creo que es muy, muy peligroso, sin importar del partido del que estemos hablando. Entonces, es importante que la gente vea estas cosas y aprenda a pensar críticamente de acuerdo a estas situaciones y saber qué hacer, cuál va a ser su decisión en cuanto a todo esto. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo y me resulta verdaderamente impresionante que tantos cargos públicos estén en juego estas elecciones y que las personas estemos verdaderamente preocupadas, pues obviamente, de salir a votar. Y bueno, uno de los puntos que abordaremos posteriormente, pero que la pandemia no debería de ser un limitante para que las personas salgan a votar por la gran responsabilidad que conlleva pues ejercer nuestro derecho como ciudadanos. Como segundo punto, sobre la importancia del voto, a mí me gustaría dialogar con ustedes, pues una de las premisas primordiales de la democracia, que es proteger de manera óptima las libertades individuales de los mexicanos. Como ya habíamos mencionado, pues la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos que debemos tener para obtener un marco político fundamentado en el equilibrio y la armonía. Y bueno, pues obviamente, bajo todo lo que hemos dicho, que estas elecciones van a cambiar totalmente el panorama político. Y si bien el mandato del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, es de 6 años, esta segunda parte de su mandato, estos 3 años restantes, pueden ser muy distintos dependiendo de lo que suceda este día. Exactamente, Vale. Y bueno, entrando en aspectos un poco más técnicos, como bien mencionan, este 6 de junio, el día de hoy, los mexicanos elegirán 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, tal y como lo establece nuestra Constitución. En nuestro país, el Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes, mientras que el presidente, encargado del Poder Ejecutivo, tiene que cuidar que éstas se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dictan. Por su parte, el Poder Judicial se encarga de vigilar que efectivamente se cumplan estas leyes. Así que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En estas elecciones solamente se elegirán participantes de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. Efectivamente, Luis Fernando, y algo que considero muy importante es que nosotros como ciudadanos tengamos toda la información a la mano. Si nosotros estamos aquí el día de hoy, porque pues con mucha alegría queremos informarlos, queremos que cuenten con toda la información para tomar decisiones acertadas, informadas y responsables estas elecciones. Y pues para poder hacer eso tenemos que empezar desde lo más sencillo. ¿Qué hace un diputado? La verdad es que muchos de los ciudadanos ni siquiera tenemos en claro cuáles son las facultades que tiene un diputado, cuáles son las facultades que tiene un senador, cuál es la Cámara Baja, cuál es la Cámara Alta. Entonces, a mí me gustaría pues explicarles un poco cuál es la labor de los diputados muy brevemente. Y bueno, los diputados, como bien sabemos, se encargan de legislar, es decir, crean o modifican las leyes. Para ello, se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacen cambios que se adecúen pues, al tiempo, a la actualidad y a lo que se está viviendo. A su vez, los diputados se encargan de escuchar las necesidades de los ciudadanos, asignar el presupuesto de egresos de la Federación, que es algo muy importante, y bueno, la designación de funcionarios del INE y la legislación, ya sea modificando y derogando artículos de nuestra Constitución. Efectivamente, Vale, como bien lo mencionas, el cargo de diputado es sumamente importante para preservar los principios de democracia, los presupuestos que existen en la sociedad. Entonces, pues bueno, Diego, quisiéramos escuchar qué es lo que tú piensas de toda esa gente que aún sigue pensando que a lo mejor un diputado local, a lo mejor un diputado federal no tiene la suficiente relevancia en la arena política, a lo mejor muchos ni siquiera se informan sobre cómo son estos candidatos, porque dicen, no, yo me voy por el presidente municipal, yo me voy por el senador, que a lo mejor está como un nivel un poco más federal, yo me voy pues por el presidente de la República, pero ¿qué tienes que decirle a esas personas sobre la importancia que tienen estas elecciones, que si bien son intermedias, pues eligen a diputados y realmente consideramos que es un puesto sumamente importante? Sí, por supuesto, es muy importante, como mencionas, y creo que sí, creo que la gente muchas veces pierde y deja de fondo a los diputados o lo que hacen. Y muchísima gente no sabe lo que son los diputados o la labor que tienen. Y es muy importante estar informado de todas estas partes. Y yo creo que esto también se debe mucho a la educación política que hemos llevado, que ha sido bastante pobre, no solo en México, me atrevería a decir que en muchas partes del mundo. Sobre esto me gustaría platicar más adelante, pero sí, siento que tiene mucho que ver con la educación política que hemos tenido.
Precisamente. Y bueno, evidentemente, uno de los principios fundamentales que deben existir y que deben ser velados en toda Cámara es la diversidad. Y bueno, tocamos este tema de la mayoría porque consideramos que la gran problemática presente en este caso radica en que no hay una representación política eficiente al contar con una mayoría en la Cámara. Esta puede ser ostentada por cualquier partido político, pero no repercute en ninguna manera qué ideología sea o si es de izquierda o de derecha, sino más bien es cómo se integra la Cámara. En la actualidad, como bien se sabe, el partido Morena cuenta con una mayoría dentro de la Cámara del 50.2%, respaldando al presidente de la Nación proveniente del mismo partido político. Claramente consideramos que esto puede traer como consecuencia que solo se favorezcan los intereses de un grupo de personas, que las minorías se encuentren mayormente propensas a no ser consideradas dentro de todos los procesos legislativos. La gran problemática de contar con una mayoría de cualquier partido resulta en que se rompe el esquema de un sistema de contrapesos. Cabe mencionar, y es muy importante, que si en la actualidad existe una mayoría de Morena, es porque las personas salieron a votar y sus intereses respaldaron completamente a este partido. La mayoría existente fue el resultado de la democracia y eso no tiene absolutamente nada de malo. La gente puede decidir libremente hacia qué partido inclinarse. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que los ciudadanos conozcan cuál es la situación bajo la cual se desenvuelve su país y tomen decisiones a partir de ello. No sé, Diego, ¿tú qué consideras? Sí, por supuesto. El crear nuestras propias opiniones y que sean críticas sobre las situaciones actuales es elemental. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y quisiera remarcar el punto que hizo Luis al final, que es que si Morena ostenta ahorita una mayoría dentro de la Cámara es porque la democracia lo quiso, porque la gente salió a votar y la gente votó por Morena y por lo tanto Morena tiene la mayoría. Pero la importancia de nuestro voto, la importancia de salir a votar recae en eso, que si hay una mayoría existente en el Congreso porque la gente quiso una mayoría. Por otra parte, si la gente sale a votar ahorita por cualquier partido político, claramente, pues el panorama puede cambiar. Entonces, lo que nosotros queremos remarcarles a ustedes es eso, que conozcan cuál es la situación actual, que conozcan qué está pasando en la Cámara y a partir de eso tomen una decisión. Nosotros no estamos aquí para decirles, Morena es bueno, Moreno es malo. No, ustedes tienen obviamente un juicio propio, ustedes saben qué partido político es más afín a su ideología, no obstante, tienen que conocer la realidad, porque gran parte de la población no conoce qué está pasando en la Cámara, no conoce qué está pasando dentro del marco político en general, y a partir de eso, pues, podemos afectar, obviamente, la democracia de nuestro país en vista de que cada servidor público, cada cargo público tiene facultades específicas que deben ser cumplidas. Y bueno, para dar continuidad a esta sección, me gustaría cederle la palabra a mi compañero Diego para poder seguir dialogando de este tema. Sí, bueno, un rápido paréntesis. Recordarles a nuestra audiencia que nosotros somos parte de VotoVoz. Nos pueden encontrar en Instagram, igualmente como VotoVoz. Estamos ahorita haciendo una colaboración con Cadena Azul y nos pueden encontrar al aire en vivo ahorita en el 95.7 FM en la cobertura especial. Sí, nada más era un paréntesis rápido. No sé si gustas continuar, Fernando. Muchas gracias. Pues bueno, como bien lo menciona Valeria, es muy importante redundar en este caso porque, pues como se pudo observar en las elecciones del 2018, realmente se registraron resultados inéditos. Independientemente del partido hacia el que se inclinó la gente, es muy importante tomar en cuenta que hubo una participación, la participación ciudadana creció y eso siempre será celebrado. Al final del día, nosotros desde una perspectiva partidista podemos emitir juicios u opiniones fuera de esta estación, fuera de esta organización. Sin embargo, lo que siempre aplaudiremos y lo que siempre apoyaremos es que más gente salga a votar. Si quieren inclinarse hacia un color, si quieren inclinarse hacia un candidato, vayan e inclínense hacia ese candidato. Simplemente participen, enriquezcan el proceso democrático de este país y continúen enorgulleciendo a su país, que simplemente quiere que ustedes sean mexicanos emitiendo este voto libre, secreto y razonado. Y agradecer a todos los que nos sintonizan, porque sin duda alguna, una manera de participar activamente dentro de nuestra sociedad como ciudadanos es informarse. Agradezco verdaderamente que estén sintonizándonos, que estén informándose, porque a partir de toda esta información, pues es como nosotros podemos ejercer una participación ciudadana efectiva, buena y auténtica. Para dar continuidad a esto, me gustaría, pues, dialogar con ustedes el siguiente punto de la importancia de voto, que sería ¿qué se juega para la democracia de estas elecciones? Para dar un preámbulo, a mí me gustaría mencionar 3 puntos muy breves, los cuales son,
pues que en primera instancia claramente tenemos que vencer el desencanto social y todas las problemáticas existentes en nuestra sociedad, como lo son la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, el desempleo. También, pues para la democracia se juega el fortalecimiento institucional. Como sabemos, existen pues múltiples OCAs, organismos constitucionales autónomos que posiblemente puedan ser eliminados, entonces creo que la participación ciudadana es el medio para fortalecer a todas las instituciones, obviamente a través de la democracia. Y pues por último también responder a tendencias autoritarias. No sé, ¿qué otros puntos consideras pues necesarios? Pues, los puntos que estás mencionando son sumamente importantes. Bueno, yo señalaría que por otro lado, pues el hecho de enfrentar la post-realidad después de la pandemia y pues un tema que ha estado muy arraigado a este problema mundial, las fake news. Las noticias falsas o también conocidas como fake news contra candidatos, partidos políticos, instituciones, pues claramente han polarizado más el ambiente electoral de cara a las elecciones del próximo 6 de junio, las más grandes de la historia de nuestro país, como lo hemos mencionado pues previamente. La tecnología y el uso de redes sociales claramente han cambiado el panorama político y han traído consigo nuevos riesgos como la difusión de noticias falsas o ciberataques incluso hacia diversos candidatos y partidos. No obstante, afortunadamente el uso de tecnologías permite alcanzar a más personas y facilita el acceso a la información. Es por ello que resulta sumamente importante tomar ventaja de este escenario. No sé, Diego, ¿tú qué opinas? ¿De qué manera es ideal usar estos nuevos medios? Estamos prácticamente en la era de la información, pero a la vez en la era de la desinformación. Suena a paradoja. ¿Y cómo podemos enfrentar esta situación? Estoy de acuerdo, sí. Suena ridículo, pero es cierto. Y creo que es muy importante el ver que ese es el propósito de estas fake news, el polarizar a la población, el hacer que nos peleemos, por así decirlo, ¿no? Que tengamos muchas ideas que sean en los límites. Pero creo que es muy importante, y creo que es la manera en la que podemos resolver todo este problema, es muy importante ver lo bueno de todos los lados, tomar lo que nos sirva de cualquier propuesta que se nos dé, aun si está como que rodeada de estigmas o de fake news. Es importante ver qué es bueno, qué es malo y pensar todo de manera objetiva y crítica. Y bueno, a mí me gustaría agregar, ahorita que hablas de la polarización, ¿qué pasa con la pluralidad ante la polarización? Como lo indica Animal Político, que creo que es una fuente muy buena, pues la narrativa de la polarización y de las alianzas se rompen las lógicas locales, en donde los liderazgos importan mucho más por su capacidad para articular a sectores y grupos locales que suman para la resolución de los problemas que enfrenta cada entidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues tenemos diferentes escenarios. Los escenarios de las alianzas electorales para el proceso electoral del 2021 parten de dos premisas. La primera, polarización total en favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador, o el reconocimiento a la pluralidad democrática, que creo que es algo impresionante, y más considerando que partidos que siempre fueron oponentes, como lo son el PAN y el PRI, estén en una coalición en estas elecciones. Verdaderamente me resulta algo impresionante. Es algo que está definitivamente cambiando en su totalidad el panorama político y pues que no se había visto con anterioridad. Entonces creo que es sumamente impresionante este punto. Exactamente, vale. O sea, recalcar que de verdad estos comicios electorales, por lo menos en México, son los primeros que acontecen después de que sucedió esta pandemia y después de que nos pegó drásticamente y en diversos ámbitos, sectores, dimensiones a todos nosotros los ciudadanos y a todos los servidores públicos, ¿por qué no mencionarlo? Entonces, también considero que estas elecciones detonan un parteaguas en el funcionamiento de la democracia antes y después de la pandemia. Tenemos que estar velando porque estos principios se preserven. Hemos sabido adaptarnos muy bien a esta nueva realidad. Mucha gente pensaba que no se iban a poder llevar a cabo estos comicios electorales respetando todas las medidas de sanidad que son impuestas a nivel global. La verdad, yo considero que se ha hecho cabal seguimiento de todas ellas y pues considero que realmente esto propiciará que se sigan manteniendo estos principios. La gente tiene que arraigarse a ellos y estamos resurgiendo de toda esta crisis, entonces tenemos que enfocarnos para amalgamar todo este tipo de factores. Y bueno, también, y finalmente, recuperar el respeto de las reglas por parte de los actores políticos. Es sumamente importante que le demos a entender a la clase política que estamos perfectamente conscientes, muchos de nosotros, y día a día queremos informarnos sobre las atribuciones que tienen, lo que les compete, todas las actividades, todas las acciones que hacen para representarnos como ciudadanos, y por ende tenemos que llevar a cabo nuestro derecho a la rendición de cuentas. Constantemente tenemos que exigir a todos nuestros representantes que continúen haciendo una labor ardua por defender nuestros intereses, incluso después de otorgarles la confianza y el voto, pues para poder incluso
transparentizaron, no sé cómo se pueda decir, nuestra situación política. No sé qué opinas, Diego. Sí, esta parte de la rendición de cuentas es un tema sumamente importante. Y sí, demuestra qué tan importante es el ir más allá, el no solo votar, sino continuar con nuestra participación ciudadana, el estar activos y estar siempre viendo cómo podemos mejorar la situación en la que estamos y ver que sí se esté cumpliendo todo lo que se nos prometió en estas etapas, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo y me encanta que estés abordando un punto que yo considero primordial y que la verdad es la razón por la que estamos aquí, la participación ciudadana. A todos los que nos sintonizan, los invito muy, muy amablemente a ser ciudadanos activos, a participar, a interesarse por la política. Si están aquí escuchándonos, yo estoy muy alegre de que puedan conocer toda la información, pero no quedarse en esto. Si verdaderamente están recibiendo la información es para tomar acción posterior a las elecciones, para seguir participando activamente y que nuestra participación ciudadana no se quede en votar. Es un punto que me gustaría abordar ahorita, pero creo que es primordial que seamos ciudadanos responsables y que si bien votar es nuestra responsabilidad, no quedarnos ahí, exigir a los presidentes municipales rendiciones de cuentas, hablar con los diputados locales, hacer que escuchen nuestras necesidades y que la participación ciudadana claramente no se quede en el voto y sea un proceso constante, que exista una interacción entre los servidores públicos y la ciudadanía. A partir de eso, me gustaría preguntarles, ¿cuál es el mecanismo para hacer la transición hacia un sistema democrático, sólido y transparente? Pues la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque fortalece la democracia y, bueno, porque, como ya habíamos mencionado, se necesita urgentemente un fortalecimiento institucional y el auge de las reformas electorales. Para complementar este punto, a mí me encantaría citar una frase que encontré de Gaventa y Valderrama en 1999, que dice: participación ciudadana es aquella que involucra formas directas mediante las que los ciudadanos ejercemos influencia y control sobre el gobierno. Así es, para otorgarles un marco teórico o conceptual a aquellos que no saben muy bien en qué consiste la participación ciudadana, a continuación les diremos pues, qué significa este concepto de una manera un poco más simple. Bueno, la participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar pues, con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y, por supuesto, accesible. Y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos. Es, en palabras sencillas, involucrarte de lleno en tu sistema político, en tu arena político, estar constantemente comunicándote con los servidores públicos que se encuentran dentro de tu región, localidad, entidad federativa o incluso a nivel nacional y participar activamente para que esta arena política siga cambiando constantemente y cada vez nos favorezca a nosotros, los ciudadanos. Claro, y a mí me gustaría complementar esto diciendo que lo anterior se materializa a través de los siguientes mecanismos de participación: consejos de la sociedad civil, consejos de donaciones sociales, cuentas públicas participativas, consultas ciudadanas y sistemas de acceso a la información pública. Esta participación tiene una relación directa con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública, claramente. Y bueno, son formas de participación ciudadana los mecanismos de democracia directa, como lo son iniciativas de ley, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana. Y por otra parte, la revocación de mandato y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas, que creo que es un tema también fascinante. Y pues como hemos estudiado en algunas de nuestras clases, también incluso la elaboración, ¿no?, de planes y pues la participación ciudadana dentro de las decisiones de gobierno, que creemos que estamos a lo mejor, que somos externos, ¿no?, al gobierno, cuando la realidad es que no, y nuestro voto, nuestra palabra, nuestra voz y nuestra participación tienen muchísimo peso. Exactamente, y no obstante aquí recalcar lo que hemos mencionado previamente, pues es importante mencionar que la participación ciudadana, como ya dijimos reiteradamente, no debe quedarse en el voto. Se debe dar seguimiento a los candidatos electos posteriormente a las elecciones y exigir el cumplimiento de sus propuestas. Diego, ¿qué tienes que decir a la gente que de verdad quiere saber de qué manera puede seguir inmersa en la política después de entrar a la urna, tachar al partido que quiere y pues cómo puede continuar este proceso? Sí, digo, creo que tienen mucha razón con todo lo que están diciendo. Creo que en sencillas palabras, una gran parte de la participación ciudadana
es el asegurarse de que los representantes que tenemos realmente nos estén representando, ¿no? Y creo que una gran forma en la que las personas pueden participar dentro de todo esto es a través de asociaciones civiles o de otras instituciones no gubernamentales, inclusive de empezar a trabajar un poco con el gobierno. Hay muchísimas formas en las que la gente puede mantenerse activa políticamente. Pero creo que la más sencilla y una de las más importantes es el mantenerse informados. Creo que no hay más que eso. Claro, y yo por eso considero que a todos los que nos sintonizan están verdaderamente haciendo una excelente labor informándose y participando activamente dentro de la sociedad. Yo agradezco que existan estos espacios porque considero que nuestra opinión, nuestros juicios y buscar crear estas cadenas de información masivas es lo que verdaderamente ayuda. Si ustedes el día de hoy al sintonizarnos se les queda algo y pueden ir con su familia, con sus amigos, con sus primos, con quien sea, a decirles, mira, hoy aprendí que la Cámara de Diputados está compuesta por una mayoría, o no sé, hoy aprendí las formas de participación ciudadana. No hay herramienta más valiosa que la información, que el conocimiento y que invitar a otras personas a tomar acción e incentivar esta participación ciudadana. Para dar continuidad a los puntos de por qué es importante salir a votar este día, espero que todos los que nos escuchan ya hayan salido a votar de manera informada, de manera responsable. Pues me gustaría abordar un punto muy importante que es la crisis sanitaria actual. Algo de lo que todos tenemos conocimiento claramente y pues que ha traído consigo muchas repercusiones para la sociedad. Ante esta crisis, ante la crisis sanitaria actual, el voto es el medio para enfrentar todas las problemáticas que surgieron a partir de este evento. Entre ellas, la caída económica del 8.5, impresionante, la pérdida de alrededor de 1.800.000 empleos, el número de muertes causadas por la pandemia, la actual estrategia de vacunación, el acceso a la salud, el acceso a la educación y claramente la deserción escolar que se ha visto durante este año y medio de pandemia en nuestro país. Exactamente, Vale. Como bien lo mencionas, es sumamente importante redundar en estos temas que le conciernen más que nada a la sociedad, en todas sus edades, en todas las localidades en las que se encuentren, todos los niveles socioeconómicos. Realmente es algo que nos compete a todos nosotros. Los fenómenos y las consecuencias que ha traído la pandemia consigo están a nuestro alrededor, se manifiestan todos los días de nuestras vidas, a toda hora. Simplemente basta con voltear al lado de nosotros y darnos cuenta que realmente hay muchas situaciones que hacen falta por mejorar dentro de nuestro país. Entonces es importante que nosotros, pues como ciudadanos, estemos inmersos en todos estos temas, no solamente discutirlos en comidas familiares, no solamente discutirlos en la escuela, con amigos, con familiares, sino también informarnos sobre a qué instancias acudir para poder mantener un contacto más cercano con todos nuestros servidores públicos, nuestros representantes y manifestarles correctamente cuáles son nuestras preocupaciones y preguntarles de qué manera estas pueden ser atendidas cabalmente. ¿Tú qué sugerirías, Diego? ¿Qué es lo que opinas sobre esto? No, sí, creo que tienes mucha razón. Sí, realmente no tengo mucho más que aportar, más que eso, que sigan manteniéndose informados y que vean más formas de interactuar con la política. Y bueno, para dar fin a esta sección de los puntos por los cuales es importante salir a votar, la importancia del voto, a mí me gustaría mencionar algo que he visto mucho incluso en nuestras redes sociales, que es que las personas tienen miedo de salir a votar a causa de la pandemia. Y lo que yo le comentaba aquí a mis amigos es que a mí el verdadero miedo que me da es que la gente no salga a votar y que no tengamos una democracia en nuestro país. Es importante mencionar que estos comicios de elecciones contarán con protocolos de seguridad, sanidad, y salir a votar no debe causar miedo en la población. Afortunadamente, pues como lo vimos con todos los avisos de nuestro subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el panorama de crisis, de riesgo en nuestro país ha mejorado. Y si bien yo sé que muchas personas a lo mejor desconfían de estos datos, afortunadamente también la ocupación hospitalaria se mantiene en índices muy bajos y eso es algo que yo considero pues altamente positivo, bueno, una muy buena noticia. Y pues a partir de esto, mencionarles que salir a votar no debe causar miedo. Yo en lo personal ya salí a votar en la mañana, muy emocionada, es la primera vez que voto, así que estaba muy emocionada de salir a votar. Y pues obviamente es un compromiso. También nosotros tenemos que ser responsables, respetar las medidas y estar formados guardando distancia, usando nuestro gel, usando nuestro cubrebocas,
pero no hay problema siempre y cuando seamos responsables y obviamente acatemos todas las medidas que están establecidas, ¿no?, por el INE. Exactamente, Vale. El verdadero terror es que no exista democracia en las elecciones y que los representantes electos no busquen satisfacer las necesidades de la ciudadanía. El terror no debe ser salir de nuestras casas, salir de nuestra zona de confort. Evidentemente, pues en muchas localidades puede que se aglomere mucha gente, puede que en cierto punto a lo mejor no se cumplan de manera muy cuadrada, por así mencionarlo, pues todas las medidas. Sin embargo, es muy importante confiar, es muy importante tomar las medidas personales. Evidentemente, si tú como persona estás consciente de que tienes que tomar un paso hacia atrás, tienes que alejarte un poco, tienes que acudir a uno de los funcionarios que estén cerca para que te den gel, para que te desinfectes, pues hazlo, o sea, simplemente háblalo con la gente que está por ahí. Sin lugar a dudas van a estar pues muy gustosos de ayudarte y evidentemente, pues si tú te involucras de lleno en cuidarte a ti mismo, simplemente no te puede pasar nada. Es muy importante que salgas de tu casa, salgas y votes. Y bueno, este 6 de junio, el día de hoy, lo que les queremos recomendar es que salgas a votar, es completamente seguro, lleven sus cubrebocas y pues su INE vigente, y bueno, respeten la sana distancia, se les va a aplicar gel al ingresar. Yo también tuve la oportunidad de ir a votar en la mañana, me parece que ahorita comentaremos rápidamente cómo fue nuestra experiencia, porque creo que de los tres fue nuestra primera. Entonces, para todos aquellos que van a votar por primera vez, pues les puede ser útil esta información. Es importante mostrar pues el INE, en ningún momento alguien la va a tocar, les otorgarán las boletas, llevarán también, tener la oportunidad de llevar sus propias plumas, si es que no confían en las que están ahí, por cualquier razón quieren extremar precauciones, sin lugar a dudas lo van a poder hacer. Y pues finalmente les aplicarán la tinta indeleble, que nos debe enorgullecer muchísimo y es simplemente el sello de toda esta experiencia pues realmente enriquecedora y que nos hace crecer como ciudadanos. Sí. Y bueno, al menos a mí me queda clarísimo todo esto. ¿No necesitan más comentarios? Pues creo que a continuación procederemos a seguir este diálogo con dos expertos en la materia de por qué es importante involucrar a los jóvenes dentro de las elecciones. En unos minutos, mis compañeros Cristina y Joel, cofundadores de Votovoz, tomarán la palabra y les platicarán un poco sobre la importancia de los jóvenes en las elecciones. No obstante, pues para concluir con este apartado, a mí me gustaría agradecer mucho este espacio. Verdaderamente me hace muy feliz poder estar aquí y saber que por lo menos estoy impactando a una persona. De eso se trata, de impactar a la gente positivamente y de que ahora ustedes que nos sintonizan salgan a votar responsablemente, informadamente, consideren toda la información, consideren el panorama político, económico, social bajo el cual se desenvuelve nuestro país y que siempre sean ciudadanos activos, que se preocupen por la democracia de nuestro país, por el desarrollo de nuestro país. La verdad, no considero justo que las personas nos estemos quejando todo el tiempo y no hagamos nada. Creo que la sociedad mexicana tiende mucho a quejarse de las problemáticas, pero no hace nada y ni siquiera sale a votar. Entonces, nuestra primer responsabilidad, nuestro deber como ciudadanos es salir a votar. ¿Por qué? Porque créanme que cada voto cuenta, cada voto es valioso. Y todos aquellos que piensan que no, que flojera, mi voto no vale, nada, es solo un voto, no importa, es muy importante que salgan a votar. Porque además de ser un derecho, que bien, pues como sabemos, incluso hubo una lucha para que las mujeres pudiéramos votar. No se trata nada más de un derecho, se trata también de una responsabilidad y pues del futuro de nuestro país, considerando toda la información que presentamos, todo el panorama político. Y a mí me encantaría invitarlos amablemente a que salgan a votar y a que utilicen esta información y también puedan compartirla con los demás para vivir pues en una sociedad informada que vote responsablemente. Es un fuerte y muy acertado mensaje de conclusión. Quiero aprovechar este mensaje de Vale para replicarlo, invitarlos a que emitan el voto de manera libre, razonada, manifestando y explayando todos sus valores, toda su ideología. Háganlo libremente, háganlo sin miedo. Es prácticamente los pocos momentos en los que podemos reflejar nuestro orgullo de ser mexicanos, nuestro orgullo de ser parte de este pueblo que de verdad para mí es absolutamente el mejor del mundo. Entonces tenemos que realmente reflejarlo estando orgullosos de esto y contribuyendo a que cada vez más gente se sume a esta causa, más gente considere que realmente es un privilegio ser mexicano y que estamos realmente logrando cosas muy importantes simplemente con salir de nuestras casas y emitir el voto. Confíen en que siempre podrá haber una salida, siempre las cosas podrán mejorar, pero esto nos compete a todos nosotros, no solamente a nuestros servidores públicos. Entonces,
si queremos realmente el cambio, tenemos que iniciar votando. Esa es prácticamente la acción con la que nosotros empezamos todo este proceso. Sí, bueno, muchísimas gracias, Valeria, Fernando. Para mí ya me queda clarísimo todo esto de la importancia del voto. Ya me quedó clarísimo que es esencial el salir a votar. Y pues más adelante me gustaría preguntarle un poco más sobre el voto específicamente de los jóvenes. ¿Por qué es tan importante que los jóvenes se mantengan activos en la sociedad y por qué es tan importante que los jóvenes voten? Y para eso me gustaría invitar a otras dos personas que están a punto de entrar, otros dos miembros de Voto2, pero no solo los miembros, sino los cofundadores, Cristina y Joel. Hola, Diego. Bueno, ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Hola, Diego. Bien, todo bien. Qué bueno. Y bueno, ya escucharon la pregunta. ¿Por qué creen que es tan importante que los jóvenes se mantengan activos en su sociedad y que empiecen a votar? Bueno, primero que nada, es muy importante incentivar el voto en los jóvenes porque es una de las poblaciones que menos vota. Eso es lo principal. La abstenencia en general del público a votar en gran parte se debe al porcentaje de jóvenes que no votan. Por ejemplo, en los grupos de las personas que rondan entre los 19 y 34 años, estos representan el 33% de la lista nominal. Y en estos hay una abstenencia. La más grave es la de los primerizos votantes, los que acaban de tramitar su INE de 18 años. Hay estadísticas del 70% de abstenencia. Es bastante. Sí, y bueno, yo creo que ahí también hay que considerar el hecho de que, además de que ellos no votan, la gente no suele votar. O sea, cifras textuales del INE del Estado de México nos dicen que para gobernador en el 2017 solamente el 45% votó. Claro que ahí se incluyen los jóvenes de 19 a 25 años que mencionaba Joel. Pero es irreal que una cifra tan pequeña haya escogido a su gobernador, sin mencionar a sus presidentes municipales donde la cifra se reduce en extremo. Aunque sí hay que recalcar que Toluca y Metepec son de los municipios con mayor participación ciudadana en el estado, teniendo 62 y 64% respectivo de participación electoral. Y aunque parece mucho y podrían decir, entonces ¿por qué si tanta gente vota, por qué se enfocan a Toluca y a Metepec? Porque sigue habiendo ese 40% que no vota. ¿Y por qué ese 40% es el que está a nuestro alrededor? Son nuestros amigos, son nuestros hermanos, son nuestros vecinos, son las personas que tienen nuestra edad inmediata y con quienes convivimos. Creo que es por eso que es súper importante recalcar la importancia del voto joven. Claro que sí, sobre todo también mencionar que esta abstenencia se agrava más sobre todo en estas elecciones intermedias. Normalmente los votantes hay un mayor porcentaje en todas las categorías en las elecciones de cuando hay para presidencia. Estas elecciones es muy importante, una de las misiones imperativas de Voto2, ya que pues, las elecciones intermedias estaban muy cerca cuando se funda el proyecto, es buscar informar al mayor número de población acerca de la importancia de estas elecciones intermedias. Porque mucha de la población no conoce la importancia que tiene la elección en la Cámara de Diputados, tanto federales como locales, y la importancia que sus decisiones repercuten en su vida diaria. No es solo la presidencia la que importa. Cierto, sí, completamente. Y bueno, yo creo que ahí también habría que hacer un pequeño paréntesis sobre que los jóvenes no votan porque no se sienten identificados con quienes los representan. Y esto me llama mucho la atención porque apenas, investigando justo para contenido de Voto2, nos topamos con una estadística que nos sorprendió increíble. Y mencionando lo que mencionaban Valeria y Fernando sobre los diputados, es irreal que la media de edad de los diputados en el Congreso Federal sea de 51 años. Parece ilógico habiendo tantos jóvenes en México, tantos adultos de 30 a 45 años que tampoco están siendo representados. Y no quiero demeritar la participación de los adultos mayores dentro de las cámaras, por supuesto que se necesitan perspectivas de todas las edades y de todas las necesidades, pero están acaparando ese mercado que los jóvenes no tienen acceso a. ¿Cuántos jóvenes candidatos han visto estas elecciones? En Metepec había 1, en Toluca habían 2. Y para diputaciones locales, cabe aclarar, ni siquiera ostentan para presidencias municipales, para diputaciones federales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes no tienen esta representación? Cuando yo creo que a través de Voto2 nos dimos cuenta que el interés está, solo que no hay gente que lo fomente. Cierto,
Cierto. Y es que es un muy grave problema esto de que los jóvenes se sientan desvinculados con su vida política. Y es que yo creo que es el grupo que más se siente traicionado por esta misma. Tantos malos comentarios que han recibido por parte de las generaciones de arriba hacen que la mayoría, y conocidos míos sobre todo, de plano no quieran votar porque piensan que todos los políticos son iguales. Y entonces es importante que se informen bien, que no se cierren por estos sesgos a de plano no querer votar, porque tú no estás cambiando al sistema al no votar. No estás siendo rebelde al no votar. Esa es la verdad. Sí. Y es que también esta desvinculación es una de las causas por las cuales los grupos de edad más avanzadas aprovechan esta ausencia de interés de los jóvenes y se dan este tipo de situaciones como lo de la media de edad que menciona Cris. Sí. Es necesario poder transmitir ideas que reconcilien a los jóvenes como nosotros y Votovoz con su vida política y que incentiven este interés para que puedan, además de no tan solo ejercer su voto de manera informada, pero participar de manera activa en las decisiones de su municipio, exigirle a sus gobernantes y saber si se están cumpliendo las propuestas de las que ellos informaron, sobre todo lo que viene después de las elecciones, ¿no? Sí, que es lo que hablamos hace rato sobre continuar con la participación ciudadana. Claro. Sí, y yo creo que también algo que hay que celebrar, la verdad, sin querer sonar contradictoria, es que aunque no están incluyendo a los jóvenes, yo creo que sí hemos visto un gran avance en las agendas de los candidatos con respecto a sus propuestas y a que el INE ahora hizo que fuera obligatorio, en particular en las diputaciones federales, una de sus 3 propuestas principales tenía que estar relacionada con un grupo vulnerable al que pertenecieran: discapacitados, indígenas, adultos mayores, mujeres. Entonces, yo creo que todos estos temas sí son de relevancia para la comunidad joven, ¿no? Los jóvenes abogan por todas estas causas LGBTQ, inclusión, aceptarnos a todos con la misma dignidad humana. Entonces, creo que a pesar de que no incluyeron a jóvenes, sí incluyeron una agenda política que le interesaba a los jóvenes. Yo creo que muchos candidatos sí vieron la necesidad de empezar a incorporar el voto joven y de incentivarlo, aunque fuera a través de un par de sus propuestas. Es correcto. Creo que eso fue muy importante estas elecciones y de verdad que a mí me encantaría que en el Estado de México las 266.585 nuevos votantes que se registraron en el INE, me encantaría ver que ese porcentaje sea alto de votantes. Me encantaría ver una arriba del 60%, la verdad. Yo espero que, no tan solo nosotros, pero yo creo que ha habido muchas asociaciones y muchos políticos que han hecho su trabajo en incentivar este voto en las nuevas generaciones y yo espero que estas en las elecciones más grandes de la historia, que se cumpla eso. Y también mencionar acerca también de los jóvenes ocupando cargos públicos. Creo que es muy importante aplicar políticas públicas para incentivar esto también. Hay estados como Chiapas, Ciudad de México, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas que han aplicado esta política pública de las cuotas que se hace con la equidad de género en todo el país, pero lo han aplicado hacia jóvenes. Que haya una paridad de selección de candidatos en cuanto a edades. Entonces creo que es importante y creo que es algo que se podría aplicar al Estado de México y que sería muy beneficioso. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, yo creo que también hay como un reto muy grande en lo que mencionas de incluir la paridad de jóvenes. Porque para incluir la paridad de jóvenes, y no estoy diciendo que no hayan, pero faltarían más jóvenes preparados, yo creo, con herramientas desde la educación básica que te exige la ley, ¿no? La preparatoria. ¿Cómo es posible que tan pocos alumnos entren siquiera a la preparatoria? Que 23 de cada 100 que entran a la primaria logren llegar aquí. Entonces, ¿cómo quieren que los jóvenes se representen cuando no les damos las herramientas para que ellos tengan este juicio crítico, este saber qué está pasando en su comunidad y cómo pueden actuar de una manera legal, económica, para atender estas cosas, ¿no? Entonces, quieren que participemos, pero ¿cómo nos están apoyando para que participemos? Claro, y yo creo que eso también tiene que ver con el mismo interés que se genera en los jóvenes, ¿no? Además de, por supuesto que la educación juega un factor importantísimo en el desarrollo de estas personas con una vida política bien establecida y con un interés en ella. Y yo creo que es necesario que en la ciudadanía esta educación se fomente, porque México necesita ciudadanos que hagan un voto informado y que participen en su vida política, no tan solo en el voto, que su participación ciudadana se extienda mucho más que eso para que realmente, como decíamos al inicio, que se enamoren de su municipio. Porque cuando pasa eso, yo creo que es cuando haces todo para que mejore. Sí. Y bueno, ahí también, pues creo que es parte de lo que aboga Votovoz, ¿no?
este involucramiento de los jóvenes con todas las esferas. Saber qué está pasando en tu parque municipal, saber si hay una ciclovía o no. ¿Por qué no hay una ciclovía? ¿Hacen falta bicicletas? ¿Por qué la gente no está haciendo deporte? No se consume local, la gente consume productos de fuera. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no compras en tu mercado local cuando la fruta es fresca, buena y barata, no? Creo que hay muchos factores que a veces también los jóvenes se dejan llevar, sobre todo por factores externos, y demeritan a sus municipios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quejado del lugar en donde vivimos sin darnos cuenta de lo afortunados que somos de vivir en el Estado de México, y particularmente yo creo que en Toluca y Metepec, de los municipios con mayor crecimiento industrial, con mayor crecimiento económico, no voy a decir seguridad, pero con muchos beneficios? Entonces, pues yo creo que también es esta parte de empezar a darnos cuenta de lo que tenemos y qué se puede hacer con lo que tenemos. Porque si siempre estamos pensando en qué me falta para cambiar mi municipio, es que no hay es que no me ponen luz, es que no me ponen baches, es que no sé qué. No, tú puedes hacerlo. Y no es que sea estrictamente tu responsabilidad, pero sí es parte de tu participación ciudadana. Si ves que tus representantes no lo están haciendo, ¿tú por qué no lo estás haciendo? ¿Tú por qué no vas y les pides que lo hagan también, no? Sí. Es porque no conocen quién es su presidente municipal, no saben qué prometió en campaña y no saben qué exigirle. Sí, creo que hay muchísimos jóvenes que hoy en día saben muy bien todo lo que no quieren, pero no están muy seguros de lo que quieren o de con quién están o a quién quieren apoyar para que sí se cumpla todo esto. Sí, yo creo que concuerdo totalmente con Cris. Esta participación ciudadana no es exclusiva para que se realice el voto hoy, el 6 de junio. Se tiene que ir mucho más que eso. Queremos que la información se quede grabada en la mente colectiva de estos municipios, para que posteriormente tengan las herramientas para exigir a sus gobernantes lo que prometieron en campaña. Y ¿sabes qué? Sí, creo que a veces las personas con esto que decíamos no se enamoran de su municipio y lo demeritan, pero la verdad es que México vale la pena en todos los sentidos, de verdad. Su gente es rica en humanidad, nuestros pueblos están llenos de cosas hermosas que ver, patrimonio, cultura. Creo que no valoramos todo lo que tiene México para ofrecernos, y como no lo valoramos, no le sacamos el mayor provecho, ¿no? Y yo creo que esta es parte de por qué los jóvenes no están involucrados, o tal vez es consecuencia de que los jóvenes no estén involucrados, ¿no? ¿Tú por qué crees, Diego, que los jóvenes no están involucrados en estas elecciones y en su vida política en general? Sí, bueno, sí, me gustaría mucho indagar más en estos últimos puntos que estuvieron mencionando. Y yo creo que en cuanto al interés, creo que muchos podrán adjudicarlo a cierta falta de empatía que expresan, yo creo que todos los adolescentes, no importa de qué generación, pero también creo que en nuestra generación sí hay algo específico. No sé si llamarlo nihilismo o una filosofía con la que han crecido, en donde a lo mejor han visto todos los problemas que se han tirado de generación en generación y que nos han llegado a nosotros, problemas súper grandes como el cambio climático, las pensiones, problemáticas que son enormes para nosotros, y yo creo que se sienten muy desesperanzados, ¿no? Y yo creo que todos estos jóvenes pues no están muy seguros de qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que pueden hacer, y dicen, bueno, pues creo que ya valió y creo que ya no hay mucho que hacer, entonces ya no voy a hacer nada. Siento que es muchísima la gente que piensa así. Pero yo creo que la solución a esto también se encuentra dentro de ese mismo nihilismo. A lo mejor la solución es continuar con eso de, bueno, pues sí, a lo mejor ya está muy fuerte la cosa y está muy difíciles estos problemas, pero eso solo quiere decir que es la oportunidad perfecta para intentarlo todo, ¿no? Yo creo que es el momento para intentar lo que sea hasta que todas las opciones se hayan agotado. Y recuerdo mucho una frase que me gusta muchísimo de Albert Camus. Decía, yo no creo, yo decido creer. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Aun si no crees que la situación puede mejorar, aun si eres muy pesimista, creo que puedes decidir creer que sí va a mejorar la cosa. Y creo que puedes decidir creer que sí hay una situación mejor, una situación casi perfecta, ¿no? Pero para alcanzarla, pues tienes que trabajar con ello, ¿no? Y creo que una solución que aún no hemos agotado y que parece ser muy buena y que parece ser muy prometedora es esta participación ciudadana, ¿no? El continuar viendo qué se puede seguir haciendo, el continuar agotando opciones, el ver que lo que se nos prometió se siga cumpliendo, que sí se esté haciendo lo que queremos que se esté haciendo. Yo creo que todo eso es muy importante. Pero también más allá de la filosofía con la que esta generación haya crecido o la ideología que tengan los jóvenes hoy en día,
creo que también sería justo de mi parte culpar no solo a los jóvenes como tal, sino también a la educación que han recibido. Creo que también es algo que mencionaron ustedes y que también mencionaba con Fernando y Valeria. Creo que la educación política que hemos recibido, no solo en México, sino en muchos otros países, es realmente pobre. En México, como en muchos otros lugares, se espera que a los 18 ya estemos votando, a los 18 ya podemos votar. Pero a los 18, la mayor parte de la gente no sabe nada sobre el voto, no sabe las cosas básicas sobre la política, no sabe sobre los diputados, sobre los senadores, sobre qué es lo que hacen, cuáles son los límites de la presidencia municipal. No saben sobre esto y creo que por eso es tan importante tener plataformas como lo es VotoVoz y la que ustedes dos crearon. Y me encantó y ya trabajando con ustedes pude ver qué tan grave era esta situación de la educación política, en donde sí había muchísima gente que no sabía mucho, ¿no? Aún si no tienen esa ideología nihilista o pesimista de ya valió todo, no sabían cómo podían seguir participando. Y yo creo que es una gran parte de la población. Pero aún esa gente que no sabe cómo seguir participando y que no sabe mucho de política, sí tiene sus ideales políticos. Tienen propuestas concretas o tienen ideales concretos sobre cosas polémicas como el aborto o como el cambio climático o todo eso. Tienen sus opiniones, pero nunca se les ha enseñado a respaldarlas, a argumentarlas, a hacer que se cumplan todas esas opiniones. Y creo que eso es lo más importante y en donde realmente nos ha fallado nuestra educación política, ¿no? Pero yo creo que la mejor solución para esto es continuar participando, ya sea a través del gobierno directamente o a través de organizaciones no gubernamentales o asociaciones como la de nosotros, en donde te puedes mantener informado de manera fácil, porque creo que también el mantenerse informado es muchísimo más fácil de lo que la gente muchas veces cree. Y sí, creo que es algo súper esencial y que todos deberían de empezar a hacer. Sí, no, desde luego tienes muchísima razón, pero a mí también me gustaría como saber qué opinas o qué le recomendarías tú a un joven para que empiece este proceso de cuestionarse y de dejar atrás, bueno, todo a nuestro alrededor está triste, como decías, no hay empleos, hay crisis económica, la crisis sanitaria que nos azotó es tremenda. ¿Qué le dirías tú a un joven? La inseguridad en las últimas décadas, no hay forma de sentirse seguros aquí, en México. Claro, y como mujer ni te cuento. Claro. Entonces, ¿qué le dirías tú a un joven para que cambie esta perspectiva y digas, ¿sabes qué? Todo está, sí, mal, jodido, pero sí se puede hacer algo. Sí, creo que es eso, mantenerlo de un enfoque más optimista, de un enfoque de, ok, si ya vale todo, es momento de intentarlo absolutamente todo, ¿no? Y sí, de seguir viendo qué pueden hacer. Y yo creo que eso que decías sobre pensar críticamente y objetivamente es algo muy importante. Creo que es algo que hemos dejado atrás, el tomar nuestras propias decisiones, el tomar toda la información que está presente, porque no solo es mantenerse informado, es saber qué hacer con toda esa información y tomar lo que sí nos sirva, lo que no creamos que está tan bien, pero de manera objetiva, no subjetivamente. Sí realmente ser muy claro sobre cómo esto puede ayudar al país, o cómo esto no puede ser tan bueno, o cómo esto tiene sus pros y sus contras, pero la verdad me gustan más sus pros, o pesan más sus pros. Entonces deberíamos de ir con esto. Creo que es algo que solo se puede ir desarrollando a través de la práctica, a través del interés personal, pero que no es tan difícil como la gente cree. Sí, yo también concuerdo y me gustaría agregar que concuerdo mucho con lo que dices de que hay que intentarlo absolutamente todo. La verdad es que esto que mencionas de decidir creer, yo creo que es algo por lo que México vale la pena, como dice Chris. Y pues sí, creo que es muy importante que empecemos a tomar conciencia del cambio verdadero que podemos hacer si esta participación ciudadana se incrementa. A un mayor número de votantes siempre va a ser mejor. Es un mayor número de personas que son representadas y que están, sobre todo cuando eligen su voto de manera informada, pues realmente están representando sus ideales con ese voto, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, y ahorita que mencionan la participación ciudadana, nuestra participación ciudadana es nuestra voz, ¿no? ¿De qué manera tú le dirías a un joven, bueno, tú que en particular eres de Metepec, que alce su voz, que alce su participación ciudadana en estas elecciones y después? Porque como dices, no tienen este interés. ¿Qué harías tú para fomentar este interés? ¿Qué les propones? ¿Qué haces tú? Pues creo que es eso, siempre ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ver qué puedo hacer yo, qué puedo... Y no es sobre mí, ¿no? Solo es lo mínimo o lo absoluto que tengo que hacer yo para mantener la situación en mejoría, ¿no?
cosas tan simples como salir a votar el día de hoy. Por ejemplo, recuerdo que tengo un amigo que me estaba diciendo mucho que él no sabía qué hacer, que la verdad veía toda la situación muy difícil, que decía que él estaba pensando en vender su voto, ¿no? Que eso es lo mínimo, votar es lo mínimo, realmente no toma tanto tiempo, realmente el mantenerse informado es muy fácil, y con solo el mínimo puedes mejorar la situación de todo. Entonces, sí, solo intenten dar un pequeño paso. El primer paso yo creo que es mantenerse informado, y con eso podrán ver todo lo que pueden hacer realmente. En estos últimos minutos del bloque, a mí lo que me gustaría agregar es que todavía quedan un par de horas para que, de verdad, jóvenes, aquellos que nos están escuchando, o bueno, personas de cualquier edad, que no pensaban votar o que no querían ir a votar, la verdad es que no es un proceso tan complicado, máximo les puede tomar 30 minutos, y realmente les reiteramos que su voto puede hacer la diferencia. Sí, así es. Yo creo que todavía pueden tomarse un tiempo para visitar nuestra plataforma en @votovoz. Y si son parte de los municipios de Toluca, Metepec y alrededores, ahí tenemos prácticamente todas las propuestas para las diputaciones federales y locales y las presidencias municipales. Entonces yo creo que es una manera muy fácil en la que se pueden informar y ejercer su voto en las horas que quedan del día de hoy. Y bueno, unas últimas palabras, Cristina, que tengan que decirnos. Pues nada más que medios para hacer preguntas hay. Aquí Cadena Azul Radio dijeron que por sus redes sociales cualquier pregunta que tengan ellos se las resuelven. Entonces, pues sin problemas, mándenos mensajes a VotoVoz. Sigue siendo hora y con gusto entre todos, si nos apoyamos, vamos a hacer estas elecciones las más importantes que ha vivido México hasta hoy.